Bueno, muy buenas a todos. Vamos a ver qué son los operadores, en este caso en JavaScript, ¿vale? Los operadores que son, pues son símbolos que nos permiten realizar operaciones entre distintos tipos de datos. Entonces empezamos con los tipos de operadores. Tenemos los aritméticos que nos permiten realizar operaciones matemáticas entre distintos tipos de valor. Los de asignación que, bueno, que estos nos permiten asignar información a diferentes constantes o variables a través del signo de igual. Aunque también, bueno, tiene una particularidad que ya veremos más adelante. Luego están los unarios, que, bueno, como bien indica su nombre, son aquellos que, a diferencia de los demás, solo tienen un solo operador. O sea, un solo operador nos referimos a que se realizan sobre un solo valor almacenado en una variable. Luego están los de comparación, que nos sirven para hacer distintos tipos de comprobaciones. Y por último, los lógicos, que nos devuelve un valor u otro dependiendo de qué operador lógico usemos. Bueno, empezando por los operadores aritméticos, como hemos visto, nos permiten hacer operaciones entre distintos valores, ¿no? Entonces, vemos que los primeros cuatro son operaciones matemáticas básicas, como la suma, resta, multiplicación, división, donde A y B van a ser dos números, por ejemplo, para hacerlo más fácil, ¿no? Luego tenemos el de módulo, que el de módulo devuelve el resto de la división de A entre B. Es decir, que si A es 2 y B es 2, nos va a devolver 0 porque el resto de la división de 2 entre 2 es 0, o de 4 entre 2, o de cualquier múltiplo de 2 va a ser 0. ¿Vale? Luego tenemos los de exponenciación, que estos simplemente nos elevan a la potencia de b. Es decir, que si establecemos como valor de la variable a2 y como valor de la variable b3, pues nos van a imprimir el resultado de 8 porque 2 al cubo es 8. El operador de módulo, bueno, aquí hemos hecho el ejemplo que he comentado antes de múltiples, ¿no? Entonces, de múltiplos, perdón. Entonces, bueno, hemos creado una función que, bueno, aquí os voy a explicar rápidamente qué es una función porque en teoría ya deberíais de saberlo. Una función es un fragmento de código englobado dentro de un block scope, ¿no? Block scope es lo que va entre las llaves. Entonces, las funciones funcionan pues con un nombre que le tenemos que asignar a la función y un parámetro que va a ser el input con el que va a tratar todo lo que viene a ser la función. Aquí hemos establecido un condicional, ¿no? Donde si el resto de la división del input entre 2 es 0, pues nos va a imprimir en la consola que efectivamente es múltiple de 2. Y si no, pues que no lo es. Aquí, bueno, establecido como parámetro o input el número 6 y como sabemos que 6 es el tercer múltiplo de 2, pues obviamente nos va a devolver 2. Y aquí he hecho un pequeño ejemplo para que quede un poco más claro qué es el resto de la división, ¿no? Pues aquí vemos con una operación muy sencilla de 4 entre 2 que el resto de la división es 0. Los de asignación, como hemos dicho, los de asignación pues nos permiten asignar información a diferentes constantes o variables, ¿no? A través del signo de igual. Entonces esto, para verlo más claro con este ejemplo, aquí lo que estamos haciendo es asignando el valor de a y b a una variable c, ¿vale? Entonces la particularidad que os quería comentar, ¿vale? Es esta de aquí, que gracias al operador más igual nos podemos ahorrar todo esto o la necesidad de crear una función donde nos retorne la suma de los parámetros a más b. Entonces, si le asignamos un solo valor a a, por ejemplo 2, solo nos haría falta escribir el número que queremos sumarle a a como parámetro b. Es decir, si la variable de a contiene el valor de 2 y yo quiero que me devuelva el total de la suma 4, ¿vale? Pues voy a tener que poner el nombre de la variable más igual el número que le quiero sumar para que el resultado sea 4, que en este caso será 2. Y lo mismo con el resto de operaciones que hemos visto anteriormente. Luego, los unarios. Los unarios son los que hemos dicho que usan solo un operando, ¿no? Entonces aquí, ¿qué tipos hay? Pues están los de incremento, que yo me gusta más decir los post-incremento, porque lo que hace es
incrementar el valor de la variable a posteriori. Luego lo veremos para que quede más claro. Lo mismo con el postdecremento y aquí a la inversa está el preincremento o incremento previo a, que lo que hace es aumentar el valor de la variable a y nos imprima directamente ya el valor aumentado. Y el preincremento, el predecremento, pues lo mismo, pero haciendo un decremento del valor a. Y la resta unaria simplemente cambia a negativo los valores de a. Los de comparación. Los de comparación, pues, como hemos dicho, nos sirven para realizar comprobaciones. Entonces tenemos los de igualdad, que comprueba si el valor de A es igual a B, pero no compara el tipo de dato. Es decir, aquí no se ciñe a ver si A es un número y B es un string o viceversa. Simplemente te va a decir que es igual o no, aunque sea un tipo de dato u otro. Es decir, que si yo a A le establezco un valor de 2 y a B le establezco un string que sea 2, nos va a decir que es igual porque no reconoce este operador si A es un número o B es un string. La desigualdad es exactamente lo mismo y tampoco compara el tipo de dato y se escribe con signo de exclamación igual. Luego están los básicos aquí, que son mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, y por último los de identidad y no idéntico, que aquí sí que nos compara el tipo de dato. Es decir, que si yo aquí como establezco un valor, un dato de número, disculpa, a la variable a, y lo quiero comparar con uno de tipo string en la variable b, me va a retornar false porque b no es un número y no se puede comparar con a, que sí lo es. Y lo mismo con el no idéntico, se escribe exactamente igual que los de igualdad desigualdad, pero con un igual más, que este igual es el que marca la diferencia al comparar los tipos de datos. Luego los operadores lógicos son los que devuelven false o true dependiendo de las condiciones que establezcamos como parámetro a o b. Es decir, si yo como parámetro a, bueno, empecemos con el AND, ¿vale? El AND, las dos condiciones se tienen que cumplir para que nos devuelva true. Es decir, que si yo A establezco que 1 es menor que 2 y B 1 es igual a 1, nos va a devolver true porque las dos condiciones son verdaderas. En cambio, con que una de las dos no sea true, ya nos devuelve inmediatamente false. A diferencia de OR, que con que simplemente una condición se cumpla ya nos devuelve true. Es decir, que si yo establezco como condición de la variable a que 2 es mayor que 1, en cambio a la b pongo que 1 es mayor que 2, nos va a devolver true porque la primera condición se cumple. Luego están los ternarios, que los ternarios son, ¿cómo lo definiría? Bueno, es como un atajo a un conditional if, ¿no? Donde la condición se establece dentro de la variable a y el valor true como b, siendo el cumplimiento de la condición, y c como el else, que sería el false. ¿Vale? Es decir, que si aquí establezco como condición que quiero que si 2 es mayor que 1 me devuelva true o false, pues como en este caso es true, me devolverá el valor de b. Y el null equalizing es un operador de cortocircuito, ¿vale? Que esto ya lo veremos más adelante porque digo que es de cortocircuito, pero este, si el valor de A es undefined, pasa directamente a mostrar el de B. Muy bien, vamos a pasar a los ejemplos. Perfecto. Bueno, empezamos con los básicos, ¿no?, de operaciones matemáticas. Aquí empezamos fuertes con el módulo. Bueno, aquí nos devuelve el resto de la división de A y B, ¿vale? Que en este caso le hemos establecido como valor de A 3 y como valor de B 8. Entonces aquí lo que nos devuelve es el resto de 3 entre 8. Que no pasa lo mismo si yo cambio aquí esto y le pongo, por ejemplo, 8 partido por 2, porque, como bien sabemos, 4 por 2 es 8 y no tiene ningún resto, ¿vale?, en la división. Entonces vemos aquí, por ejemplo, que lo podemos hacer con cualquier tipo de dato, ¿no? 8 más 2 es 10, 8 menos 2 es 6, 8 por 2 es 16, 8 dividido entre 2 es 4, y 8 al cubo, 8 al cuadrado, perdón, es 64, ¿vale?
Luego, vamos a ver el ejemplo que hemos visto anteriormente para hacer más hincapié y acabar ya de entender de una vez por todas para qué sirve el módulo, ¿vale? Entonces aquí hemos creado una función, ¿vale? Como antes, para averiguar si el parámetro establecido, en este caso el número, es múltiple de 2 o no, ¿vale? Entonces, aquí, pues, como os he explicado antes, ¿no? Aquí estamos creando una condición donde queremos saber si el resto del número partido por 2 es igual a 0. Aquí he puesto, como os podéis fijar, un operador de igualdad y no de identidad. Entonces aquí quiero que veáis con un ejemplo el por qué a veces es importante poner de identidad y no tanto de igualdad. Porque yo aquí pudiese poner un 0 en formato string y me seguiría captando como que es múltiple de 2 porque aquí nos reconoce que este 0 le he dado un tipo de dato string y no de número. En cambio, si yo aquí le cambio al... ¡Uy! ¡Uy! Se me va abajo. En cambio aquí, si yo le pongo el de identidad, me va a decir que no es múltiple de 2, pero no porque realmente no lo sea, sino porque no reconoce este tipo de dato como número, ¿vale? Luego he creado una función un poquito más complicada para que os quedéis con ella. Entonces, aquí con los de comparación, ¿vale? Como hemos dicho, nos sirven para hacer ciertas comprobaciones, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué queremos comprobar? Queremos comprobar si el usuario que establece su edad como parámetro, ¿vale? Como valor del parámetro, es mayor que 21 o no, para otorgarle el permiso de conducir o no, ¿vale? Entonces, la condición aquí refiere a que si el valor del parámetro es mayor o igual que 21, ¿vale? La consola nos imprima que efectivamente podemos conducir. En cambio, si esto no se cumple, pues nos va a imprimir que lo siente mucho, pero tenemos que esperar, ¿vale? Vamos a ver si la condición no se cumple, ¿qué pasa? Pues que efectivamente nos imprime que no podemos. Y aquí vamos a ver el ternario, ¿vale? Como ejemplo del por qué digo que es una forma corta de realizar una condición if-else, ¿vale? Vamos a establecer, en este caso, el parámetro dentro de una variable, ¿vale? Aquí no tenemos función, simplemente tenemos una variable con el valor de 21, que es la edad en la que Estados Unidos se puede conducir. Y creamos otra variable donde le asignamos la condición de que si la edad es mayor o igual que 21, pues si se cumple la condición me va a imprimir que efectivamente yo puedo conducir. Y si no, o else, no, yo no puedo. Entonces aquí lo hemos establecido y aquí vemos otra operación con los operadores aritméticos, porque recordad que los operadores sirven para distintos tipos de datos. Entonces aquí estamos sumando una cadena con una variable que contiene tipo de dato, número, y aún así nos imprime la consola el resultado. Y aquí vamos a ver todo el petate de operadores lógicos, de identidad, de no identidad y de todo lo que hemos visto anteriormente, ¿vale? Hemos creado una función, ¿vale? Que se llama si el usuario, pues, tiene permitido comprar colono, ¿vale? Entonces hemos establecido como primer parámetro patología hepática y como segundo la edad del usuario, ¿no? Aquí hemos acortado un poco, ¿vale? El nombre de liver patología liver para que sea más fácil de desenvolver la función. Entonces, creamos la primera condición, ¿vale? Le decimos que si el tipo de parámetro liver no es, ¿vale? Un tipo de dato, ¿vale? Porque aquí tenemos los dos iguales, recordad, aquí es el no identidad, por tanto sí que reconoce el tipo de dato. Entonces, si el tipo de parámetro liber no es un string, ¿vale? Nos devolverá un error en consola y no nos dejará continuar con la función, ¿vale? Porque aquí nos dice que tenemos que introducir simplemente sí o no, nada de números, ni nombres, ni absolutamente nada, solo sí o no. O sea, si introducimos nuestro nombre no nos va a resultar un error, pero simplemente no nos dará ningún resultado porque dentro de la función nos reconoce el parámetro nombre. Y lo mismo hemos hecho con la edad, que si el tipo de parámetro establecido, ¿vale?
no es un número, pues nos va a soltar el mismo error y no nos dejará continuar con la función. Entonces vamos a ver poco a poco esto, ¿vale? Porque aunque parezca un follón, es mucho más fácil de entender, ¿vale? Aquí estamos creando una condición donde estamos diciéndole que si la edad del usuario es menos de 21 años y sufre una patología hepática, ¿vale? Recordemos que si estas dos se cumplen, nos tiene que devolver true. O que si el usuario tiene los 21, pero padece, desafortunadamente, para él una patología hepática, pues, o que si el usuario es menor de 21, pero a su favor no sufre ninguna patología hepática, nos va a imprimir que no estamos, no se nos permite comprar alcohol porque nos tenemos que cuidar. Entonces, ¿cuándo nos va a imprimir en consola este mensaje? Cuando cualquiera de estos parámetros se cumpla, ¿vale? Recordad bien el OR, ¿vale? Con que simplemente se cumpla una de las condiciones establecidas nos va a devolver true, ¿vale? En cambio, el AND se tienen que cumplir absolutamente todas las condiciones las cuales usamos el operador AND. Entonces aquí, si no se cumple ninguna de estas condiciones, ¿vale? Y el usuario tiene más o tiene 21 años, o sea, tiene 21 años o más, y además no padece ningún tipo de patología hepática, nos va a decir que, bueno, que efectivamente podemos beber, pero con responsabilidad. Entonces aquí quiero que veáis, ¿vale? Que se cumplen las dos condiciones y como no se cumple ninguna de estas, nos va a devolver el else. En cambio, si aquí le pongo yes, como que estamos cumpliendo un solo parámetro, una sola condición establecida dentro del operador lógico de OR, al cual estamos comparando, pues nos va a devolver la condición primera, o true. Y por último tenemos aquí, ¿vale? Los de los unarios, ¿vale? Entonces aquí, ¿qué hemos hecho? Hemos establecido a la variable a un valor de 0, ¿vale? Y con un bucle while hemos hecho un conteo progresivo de 0, ¿vale? Porque en este caso el valor de a es 0, de 0 a 5, ¿vale? Entonces, ¿qué queremos hacer con este bucle? Queremos que cada vez que se imprime el valor original de A, se le aumente, ¿vale? Y nos imprima el resultado aumentado aquí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que podemos hacerlo de dos formas. O con el preincremento, que es este el caso, ¿vale? En el que primero se nos imprimirá, como veis en consola, el valor original de A y directamente va a recibir la orden del incremento antes de llegar al segundo valor de A, por lo tanto A ya estará aumentada al segundo parámetro. Y como último queremos que nos imprima ya directamente también el valor incrementado de A. Entonces, si aquí cambiamos esto y ponemos el post incremento, vemos que aquí cambian un poco las cosas, ¿no? ¿Por qué cambian? Porque aquí nos está imprimiendo el valor de A, aquí también con la diferencia de que, para hacerlo un poquito más visual, entre el 0, ¿vale? Y el 1 hay una orden, ¿vale? Que hemos establecido que una vez pase al siguiente parámetro, el siguiente parámetro ya sea el valor incrementado de A. Pero esto lo hará a continuación de donde hayamos colocado nuestro operador unario. Y bueno, y esto es todo en cuanto a los operadores. Espero que se haya entendido bien y nada, aquí me despido. Que vaya todo bien.